Buenos días, tardes o noches, sea la hora que veas este video, te saluda tu amigo Twins. Los casos presentados a continuación son para divertirlos e informarlos sobre historia, cultura, misterio, terror, y eventos. La veracidad de lo que vean queda a su criterio. La pavorosa historia de Blanche Monnier, el castigo más aterrador de una madre. Era una bella joven, pero desapareció en el año 1876. Pocos preguntaron por ella en los siguientes 25 años, hasta que una carta anónima reabrió uno de los casos más tétricos que el hombre conoce. En 1876, Blanche Monnier era una muy atractiva joven de 26 años con una vida social muy activa. Procedía de una buena familia de la aristocracia francesa, formada por defensores de la realeza que odiaban visceralmente a los republicanos. Su padre Charles Émile fue decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano, Marcel, trabajaba como prefecto. En definitiva, se trataba de una mujer bien situada que por esos días conoció a un abogado arruinado que le sacaba bastantes años y del que cayó irremediablemente enamorada. Un buen día, Monnier desapareció sin dejar rastro. Su madre y su hermano lloraron su pérdida en público. Su padre moriría en 1882 y, apenas 3 años después, el abogado que había enamorado a la joven. Nadie parecía acordarse ya de la pequeña de los Monnier cuando el 23 de mayo de 1901, en el albor de un nuevo siglo, el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre, y que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años. Es decir, sus propios desechos. En la segunda planta de la casa de los Monnier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Al abrirla, percibieron un hedor insoportable. Si esta carta resultaba sorprendente, no se debía únicamente a la dura acusación que vertía, sino también a que la familia Monnier gozaba de una reputación intachable. La madre, que por aquel entonces contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad, y convivía pacíficamente con su hijo. Sin embargo, y por si acaso, la policía decidió visitar la casa de la aristócrata familia, donde comprobaron que todo lo que habían leído no solo era cierto, sino que era incluso peor. En la segunda planta de la casa de los Monnier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Al abrirla, lo primero que percibieron fue un hedor insoportable. Una vez sus ojos se acostumbraron a las tinieblas, pudieron ver en un rincón de la estancia a una mujer malnutrida y sentada sobre una cama de paja. Por toda la habitación había restos de heces y vómito. Tan pronto como entramos en la habitación, vimos, en la parte trasera y tumbada en una cama, su cabeza y cuerpo cubiertos con una manta repulsivamente sucia, una mujer que el señor Marcel Monnier identificó como su hermana, la señora Blanche Monnier, declaró uno de los testigos en el juicio oficiado por el juez Dufresnel. La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de costra formada por excrementos, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras de ostras y bichos corriendo por la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y encogerse en su cama. Rápidamente, los agentes de la ley salieron de la habitación, disuadidos por el insoportable hedor, para registrar el resto de habitaciones,
El comedor estaba bien amueblado, la cocina cuidada y la escalera, limpia. Todo estaba en su sitio. La anciana señora Monnier estaba ataviada con una bata de vestir decorada con cuadrados negros y blancos. En resumen, no parecía ser la clase de mujer que rechazaba su cuidado personal. Ello no evitó que fuese apresada rápidamente y terminase confesando lo que había ocurrido. Preocupada porque su hija alternase con el anciano y fracasado comerciante, que podía poner en entredicho el honor de la familia, decidió encerrarla en su cuarto hasta que lo rechazase. Algunas versiones señalan que Blanche pudo llegar a tener un hijo con el abogado. Algo que no ocurrió en los últimos 25 años, ni siquiera después de la muerte del enamorado de la joven. Para entonces, Blanche había perdido la cabeza irremediablemente, tras pasar más de 2 décadas sin ver la luz del sol. Pesaba tan solo 24 kilos al haberse alimentado tan solo con los restos de la comida de su madre, que apenas sobreviviría 2 semanas más tras sufrir un ataque al corazón al ser detenida. Blanche sería enviada al hospital psiquiátrico de Blois, donde moriría en 1913, el mismo año que su hermano, retirado en una mansión de los Pirineos. El juicio, que conmocionó Francia, arrancó el 11 de octubre. En él se declaró a Marcel cómplice de actos de violencia y fue condenado a 15 meses de prisión. Según su versión de los hechos, había intentado internar a Blanche en un manicomio, pero se había encontrado con la negativa de su madre, ya que ello pondría en tela de juicio su honor. Además, añadía que la mujer podría haber abandonado la habitación cuando quisiera. En el proceso se puso de manifiesto que Blanche sufría una larga lista de problemas mentales que se agravaron con el tiempo, de la histeria anoréxica a la coprofilia pasando por el exhibicionismo. Blanche sería enviada al hospital psiquiátrico de Blois, donde moriría en 1913, el mismo año que su hermano, retirado en una mansión de los Pirineos. Nadie sabe quién envió la carta anónima, aunque entre los candidatos se encuentran tanto Marcel como alguien relacionado con el personal de servicio de la casa. Lo que para muchos es una de las historias más románticas del siglo XIX, la enamorada que no quiso renunciar a su amor ni siquiera después de muerto, para otros tantos es un reflejo de la irracionalidad que puede promover un sistema de valores intolerante y clasista como el de la aristocracia francesa de la época. Si les ha gustado este video y les pareció informativo, les recuerdo que pueden compartirlo en sus redes sociales, darle like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho, marcar la campanita, para recibir notificaciones de mis últimos trabajos. Hasta la próxima, chicos twinqueros.